Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Hoy vamos con un nuevo capítulo sobre la serie Luces y Sombras. Esta semana han sido los Oscars y Adrien Brody, como era de esperar, se ha llevado el galardón por interpretar el personaje de Laszlo Toth, un famoso arquitecto, en la película de Brutalist. And the Oscar goes to Adrien Brody. Os voy a explicar el personaje que ha inspirado esta película, uno de los arquitectos más influyentes en el siglo XX, llamado Marcel Breuer. Diseñó casas tan importantes como la Casa Breuer y la silla Basely, que a día de hoy se sigue comercializando por las marcas más importantes de diseño. Así que una pequeña intro, que empezamos con un nuevo vídeo de Mi Espacio Vital. Hablemos de The Brutalist. The Brutalist es una película que dura unas 3 horas. Yo fui a verla al cine y antes de entrar estaba un poco preocupado porque no sabía si iba a ser capaz de aguantarla. Pero es una película muy interesante porque explica la vida de un arquitecto húngaro judío en los años de la Segunda Guerra Mundial. Laszlo Toth, que es un personaje ficticio de la película, donde explica que era un arquitecto muy influyente en aquellos años, con despacho en Berlín, tuvo que emigrar a los Estados Unidos debido a la presión nazi. Esta película está inspirada en uno de los arquitectos más famosos del siglo XX y no es nada más y nada menos que Marcel Breuer. Seguramente los que hemos estudiado arquitectura en algún momento lo estudiamos en la carrera, pero si vosotros no estáis familiarizados con el sector, hoy os voy a explicar quién fue este personaje y qué fueron las cosas que inspiraron al director y a Adrien Brody a darle voz a este personaje convertido en Laszlo Toth. Marcel Breuer es un arquitecto que nació en 1902 en la ciudad de Pécs, Hungría. Fue criado en una familia judía de clase media y desde joven mostró mucho interés por el diseño y por la arquitectura. A los 18 años dejó su ciudad natal para ir a Alemania, concretamente a la ciudad de Weimar, para estudiar en la famosa y prestigiosa Universidad de Diseño y Arquitectura de la Bauhaus. La Bauhaus era una universidad muy contemporánea para aquella época porque era un sitio donde se estudiaba arquitectura, donde se estudiaba diseño, pero se hacía de una forma muy contemporánea, donde se intentaban poner en común los pensamientos de los que eran los arquitectos más influyentes de la época y este conocimiento se compartía con los alumnos que iban allí a estudiar. A lo largo de su vida, Breuer vivió en distintos países debido a las circunstancias políticas y profesionales. En 1935 se fue a Inglaterra debido a que la presión de los nazis era tan fuerte que tuvo que emigrar porque su vida podía correr peligro. En 1937, como aparece en la película, se traslada a Estados Unidos y allí conoce al famoso arquitecto Walter Gropius, que era profesor en aquel entonces de la Universidad de Harvard y lo invita a poder colaborar con él, dando clases y colaborando posteriormente en muchos de los proyectos que construyó Walter Gropius en Nueva York. En lo personal, se casó con Crocker Layton, con quien compartió gran parte de su vida. El 1 de julio de 1981, Marcel Breuer falleció en la ciudad de Nueva York, dejando un importante legado en la arquitectura y en el diseño de mobiliario. En cuanto a su trayectoria profesional, Marcel Breuer es un arquitecto que ha sido muy reconocido por su trabajo con las estructuras tubulares de acero, es decir, con el diseño de mobiliario, que en la película de Brutalist aparece la silla Weimar, que es uno de sus diseños más contemporáneos y más reconocidos, y por su trabajo con el hormigón. De aquí el nombre de la película, de Brutalist, un movimiento que se basó en la construcción de edificios donde lo que predominaba era la contundencia del material y la utilización del hormigón armado. Sus inicios en la Bauhaus, entre 1920 y 1928, Breuer ingresa a la universidad para poder estudiar carpintería y diseño. Es algo a destacar porque posteriormente en su trayectoria profesional le sirvió para diseñar el mobiliario que acabáis de ver. Lo más destacado es que en 1925, a la edad de 23 años, fue nombrado director del taller de carpintería. En 1928, ¿qué pasa? La escuela de la Bauhaus cierra y por lo tanto Marcel Breuer monta su propio despacho de diseño y arquitectura en Berlín, donde crea diseños tan famosos como los que os he comentado anteriormente y tiene encargos privados para hacer arquitectura. Debido a la presión política y social que aparece en la época debido al auge y al crecimiento del movimiento nazi, Marcel Breuer tiene que cerrar su despacho e irse a vivir a Londres, donde colabora con firmas tan importantes como Isocon y explotó el uso de la madera y de otros materiales que posteriormente le sirvieron para seguir creciendo en cuanto a su vida profesional.
Por eso en la película de Brutalist hay una escena muy famosa donde aparece diseñando una librería con madera contrachapada para este famoso mecenas estadounidense que le encargó y que hizo que subiera de nuevo al top de la arquitectura contemporánea. Entre 1941 y 1981, año donde muere Marcel Breuer, monta de nuevo su propio despacho en Nueva York y tiene encargos tan importantes como la Casa Breuer en 1948, pues por ejemplo luego tiene la sede de la UNESCO en 1958, el Whitney Museum of American Art en 1966 en Nueva York. Es reconocido como uno de los pioneros del modernismo arquitectónico y el diseño de muebles funcionalistas, es decir, muebles que tuvieran una utilidad en concreto y que no sirvieran únicamente para ser observados, sino para ser utilizados. La influencia que él dejó sobre la utilización de estructuras tubulares y sobre el diseño del acero en la construcción de mobiliario ha sido relevante para próximas generaciones que han continuado con el diseño y con el estudio de estos materiales para hacer mobiliario tan conocido y tan famoso como el que tenemos en la actualidad, o incluso influenciar a firmas como IKEA o como Leroy Merlin para el diseño de su mobiliario. Me parece que The Brutalist es una película excepcional. Adrien Brody lo clava porque es un personaje que es capaz de interiorizar y de dar el dramatismo suficiente a una época tan complicada como fue la Segunda Guerra Mundial. Ya lo vimos hace unos años con el personaje que hizo en la película del pianista y lo volvemos a ver en esta interpretación que hace en la película de The Brutalist. Os recomiendo que vayáis a verla porque es una película que expresa el potencial de un arquitecto en un momento determinado en Europa donde tiene que dejarlo absolutamente todo debido a la Segunda Guerra Mundial y el incremento de los nazis para huir y emigrar, cosa que hoy en día es uno de los temas que está en gran parte de los discursos políticos, y para que veáis que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad. Él, aunque era un arquitecto muy reconocido en Hungría, en Alemania y en Europa, tuvo que empezar desde cero en los Estados Unidos. ¿Qué pensáis? ¿Qué crees que pensaría Donald Trump? ¿Dejaría que este personaje volviera a Estados Unidos para hacer lo que fue y para intentar de nuevo aportar a la sociedad obras tan importantes que han sido referentes en los años y que a día de hoy perduran? ¿O cogería y lo mandaría de nuevo a su país? ¿Creéis que todo el mundo tiene derecho a tener una oportunidad? ¿O tenemos que clasificar a las personas según su ideología, según su economía y sobre todo su lugar de procedencia? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder tener una oportunidad en la vida, porque las circunstancias que podemos tener cada uno son muy diferentes, pero es muy importante que seamos capaces de empatizar, porque en esta película el actor y sobre todo el director es capaz de focalizar muy bien y de dar voz a una situación que se vivió en la Segunda Guerra Mundial y que posiblemente podría ser un tema de actualidad hoy en día. Te lo prometo. Hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este segundo capítulo de Luces y Sombras. He intentado explicaros qué inspiró el personaje de Laszlo Toth interpretado por Adrien Brody, uno de los arquitectos más famosos y reconocidos del siglo XX. Y es nada más y nada menos que Marcel Breuer. Gracias por estar ahí, compartirlo, dejadme en los comentarios que consideréis y nos vemos en un próximo vídeo de Mi Espacio Vital.